Bueno, me confirman que están viendo la pantalla, por favor, para empezar. ¿Ven la pantalla? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Excelente, Nomi, gracias. Siempre es bueno que ustedes me apoyen. César, excelente. Bueno, empezamos el tema que no es solamente colisiones, es también cantidad de movimiento, impulso y cantidad de movimiento. Entonces, lo que estamos viendo es una colisión contra una tema, digamos, lo que quiero que vean es que las ruedas, cómo quedan, ¿no? El tren delantero se dobla como si fuera de chicle. Y obviamente, digamos, todos los autos tienen sus bolsas para preservar la vida, ¿no? Bueno, a la derecha lo tenemos a Homero golpeando con su auto chocón a una policía, a otro policía. Siempre hay que tener el humor, ¿no? Bueno, ustedes son expertos en todo este tipo o gama de juegos y todos los juegos son en base a choques, ¿no? Choques, colisiones, disparos. El disparo de un arma de fuego lo podemos considerar como una colisión. La explosión la podemos considerar como una colisión. En fin, toda la interacción. La interacción en la naturaleza es violenta, ¿no? O sea, los choques, digamos, para formar la Tierra, 6 o 7 choques con planetas así del mismo tamaño de la Luna. Y la Luna es el único que ha logrado salvarse, ¿no? Y no tiene. Bueno, estamos viendo este tema de los choques, ¿no? De colisiones. Es el tema central, la verdad, ¿no? Porque los problemas más interesantes de este capítulo son colisiones. Obviamente hay más que ver, ¿no? Estamos viendo el tema de momento, o sea, un camión y un auto que tienen aquí abajo una colisión. Entonces tenemos ese fenómeno. Aquí estamos viendo partículas que van chocando aleatoriamente, estocásticamente, como dirían algunos. Tenemos aquí un choque de dos partículas de agua y abajo tenemos N colisiones, ¿no? Tenemos N colisiones en diferentes modos. Aquí tenemos recreación. La parte interesante, bueno, este es un ejemplo bien interesante, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Que los autos se deshacen, ¿sí? Solamente queda la parte de abajo. Pero la idea es que el centro de masa de esto, o sea, el centro de masa, que es la suma de todas las piezas más la carrocería, ese ejemplo entra en la práctica. ¿Cuál ejemplo? El de este de aquí que estamos viendo, el de los autos que se chocan y se destrozan, o anterior. Bueno, no importa. La parte buena es que han hecho la práctica, entonces están habilitados, ¿no? Para poder ser evaluados. De las esferas, ya. Perfecto. Entonces aquí tenemos un choque elástico, ¿no? Vienen con las velocidades, chocan y regresan. Pero ¿por qué está dándose esto? Porque las masas son iguales, ¿no? Si una masa fuera mayor que otra, ejemplo de esto, por ejemplo, que choca, y lo que pasa es que esta directamente le transfiere toda la energía, sigue siendo un choque elástico, ¿no? Y aquí tenemos choques diferentes, ¿no? Choques que van ya de diferentes masas, que eso no es lo mismo, el enfoque no es, o sea, el enfoque sigue siendo el mismo, pero la diferencia es el resultado, ¿no? Porque aquí directamente las dos esferas están chocando, están regresando con la misma velocidad que han llegado, o por defecto hay una transferencia que es muy interesante, digamos, si está al doble de velocidad, esta sale al doble de velocidad y esta sigue con la velocidad normal, ¿no? Aquí tenemos el famoso péndulo de Newton, que es una seguidilla de choques, ¿no? A simple vista solamente vemos el choque de la que llega y de la que sale disparada, pero en realidad es una sucesión de choques donde se va transfiriendo la energía. Y aquí tenemos el caso, digamos, que podría ser tal vez pregunta de examen en este semestre, que es el choque en dos dimensiones, ¿no? O sea, anteriormente no se ha trabajado choques en dos dimensiones en las evaluaciones, pero eso ha cambiado, ¿no? O sea, podría ser que esto, pero no representa mayor dificultad, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente, una vez elaboradas las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento, ya se vuelve un tema de vectores, ¿sí? Un problema de vectores. Bueno, aquí tenemos un choque, un tremendo choque. Nosotros que pensamos que el fútbol es violento, el fútbol americano es mucho más violento, ¿no? O sea, realmente hay
se prodigan en darse cariñitos, como decimos, ¿no? Y miren el resultado, ¿no? O sea, una conmoción cerebral, puede ver de todo, ¿no? Y obviamente el señor que está corriendo no piensa que va a venir un toro directo. No piensa que va a venir un toro, ¿no? Entonces ahí están las cosas, las consecuencias, ¿no? De ir en forma sana e ingenua, y del otro lado tener un ferrocarril que viene y lo levanta, ¿no? Bueno, este es un choque también. Tenemos diferentes choques. Tenemos aquí a la izquierda un choque bueno, tenemos masas de 100, de 3.000 kilos, 1.000 y 3.000 kilos, 1.000 el auto, 3.000, obviamente este tiene más, y ambos este tiene menos 10 de velocidad, y no, pero 20, y luego tiene el problema es que está siendo interactivo, ¿no? Se está llegando con 20 y con menos 20, o sea, la misma velocidad, pero este tiene mucho más momento, porque tiene más masa, ¿no? Tiene 3 veces más masa que ¿no? Esto yo lo he vivido en vivo y en directo, cuando estaba en el curso básico, ¿no? No en ingeniería, sino en el colegio, porque había una persona, un gordito que venía y me chocaba y me hacía volar. Yo era muy flaquito en esa época. Ahora quisiera encontrármelo porque yo soy el gordito ahora. Bueno, aquí tenemos dos choques. Tenemos choques de masas iguales, dos autos, dos Transformers, que van a 100, perdón, son de 1.000 kilos ambos. Uno viene con una velocidad de 20, a ver, esperemos un ratito, 20 y el otro con 10, ¿no? 20 y 10, el azul con 20 y el otro con 10. Pero luego de que chocan se vuelven un solo auto. O sea, esto ocurre siempre, ¿no? Se empiezan, las carrocerías se empiezan como a abrazar y se queda un solo auto, pero tiene una diferencia, una velocidad que ya es un vector directamente, ¿no? Entonces tenemos esa posibilidad, ¿no? Ahora el tema está aquí. El antes es así y el después de esta manera, ¿no? O sea, tenemos... y obviamente lo que se conserva, siempre se conserva la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento que ahora vamos a ver es la masa por la velocidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos choques de una pelota bueno, eso no se logró activar. Tenemos un choque un choque elástico con una pelota, o sea, eso es lo que ocurre, ¿no? Con una pelota de esas de frontón, etcétera. Nosotros no lo vemos, ¿no? Pero se deforma totalmente, llega a volverse plana y luego retoma el volumen o la forma, ¿no? Aquí tenemos un choque entre 4 y uno vuela directamente pero eso tiene una explicación, ¿no? Porque ese seguramente ha venido, no, está bien, o sea, bueno, la cosa es que se ha lastimado, o sea, no hagan estas cosas que pueden quedar muy lastimados. Tenemos aquí el impacto de una pared de globos, y acá tenemos personas que se meten a esferas y empiezan a rebotar, ¿no? Esto que están viendo son choques pequeños. Aquí vamos, bueno, esto es un choque también de una ratonera contra un foco de luz. Lamentablemente la animación no se ha activado, ha sido maltratado, o sea, no ha sido bien copiada directamente, ¿no? Bueno, aquí tenemos un tren que lo destroza prácticamente a un auto. Aquí igual tenemos este camión que piensa que le va a ganar al tren, pero el tren pues tiene mucha masa y obviamente lo destroza, ¿no? Aquí tenemos un choque contra algo fijo, una pared, y ven cómo queda el auto, ¿no? O sea, casi se pulveriza directamente. Bueno, había ejemplos más bonitos, pero no están funcionando. Bueno, aquí tenemos un choque que es de 1.000 contra 3.000. Este viene a ver, vamos a volverlo a hacer, de 5, y este viene a 5. Entonces, perdón, este está fijo, 0, y le pasa, ¿no? La velocidad, solamente que hay una diferencia de masas terrible, ¿no? O sea, de momentos, ¿no? Pero pese a eso, entonces ocurre eso, ¿no? Cuando uno de nosotros se cae a la tierra, ese es un choque, o sea, no parecería, ¿no? Pero yo estoy chocando contra toda la tierra, y la tierra también retrocede, pero así micronésima, ¿no? O sea, algo que no es nada.
pero lo hace, ¿no? Nosotros obviamente quedamos totalmente maltrechos, pero eso es lo que ocurre, ¿no? Y este es el típico choque elástico, ¿no? Vienen con velocidades, masas iguales, velocidades iguales y regresan con velocidades opuestas a las que han llegado al choque, ¿no? Y esta es una diferencia desde un marco de referencia solidario a la masa 2, y esto es visto desde el centro de masa, ¿no? Cómo funciona el choque. O sea, también ahí depende mucho el origen donde vamos a estudiar el tema de los choques, ¿no? Depende mucho, o sea, no es que sean diferentes, es el mismo choque, pero desde puntos de vista diferentes, nada más. Bueno, aquí tenemos el famoso choque en dos dimensiones. Este es un choque en dos dimensiones. A ver, vamos a volver al choque en dos dimensiones. Sí, tac, ¿no? Es algo muy típico. Este está dando vuelta a la rotonda y lo agarró al otro, ¿no? Esto ocurre mucho en Santa Cruz. Hay muchas rotondas y van a mucha velocidad. Bueno, es un choque en dos dimensiones. Ahí se ve el tema del momento del choque. Se trazan los vectores e inmediatamente las resultantes, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Que el choque se produce y inmediatamente se arma el triángulo de las fuerzas que intervienen y las resultantes, ¿no? Eso es lo que ocurre. El mejor ejercicio para ustedes, inclusive las damas, es que se vayan a jugar billar, o sea, para aprender esto, ¿no? Si tienen tiempo, obviamente, ¿no? Y si no hay, y si el lugar donde está el billar no es un lugar, digamos, lleno de humo y de borrachos, ¿no? Entonces, pero hay lugares, ¿no? Que son, digamos, que son, y el horario también, ¿no? Pero ustedes, si empiezan a jugar eso, se van a dar cuenta cómo funciona el tema de colisiones, porque las colisiones con pelotas de billar o las bolas, etcétera, son casi elásticos, no tienen mucha pérdida, ¿no? Entonces es un bueno. Bueno, aquí tenemos lo que pasa cuando uno se choca, ¿no? O sea, estamos viendo una recreación, una animación. Es grave, yo he estado en un choque hace 2 años y he estado como este señor, ¿no? Pensé que se me habían roto las piernas, pero más bien que no. Pero, o sea, también el tema es el estado físico de uno, ¿no? O sea, digamos, si uno está activo y los huesos tienen cierta flexibilidad, o sea, se van a doblar, pero no se van a romper. Pero si uno digamos, está muy anquilosado, no hace nada, el hueso está muy sólido, el hueso se rompe, ¿no? Se pulveriza en uno de estos choques. Bueno, aquí tenemos esta seguidilla de escenas, de choques, de colisiones. El camión lo está llevando al auto como si fuera, pues, así, un adorno directamente, ¿no? Pero eso gracias a la lluvia, ¿no? A que está resbalando el auto. O sea, si estaría seco, el auto estaría dando vueltas, ¿no? Lo estaría destrozando el camión y lo pasaría por encima. Y no hay cuando frene el camión, ¿no? Eso es lo más interesante. El camión sigue avanzando y puede ser kilómetros de kilómetros. Bueno, aquí tenemos este efecto ha querido pasar y, bueno, son escenas donde hay mucha suerte, ¿no? O sea, no hay, o sea, la persona que está ahí sale y, bueno, como si no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, pero hay otras escenas como esta, ¿no? Donde sale el hombre de la camioneta y viene un camión a 1000 por hora y lo que ocurre es eso, ¿no? Que se lo cargado con madera todavía. ¿Sí? Bueno, la suerte que acompaña a estas tres damas que no tienen mayor problema, ningún tipo de lesión siquiera, pero el auto ha dado un trompo, ¿no? Y el choque ha sido bastante fuerte. Y ni que se diga, están tratando de sacar y salvar y viene un contenedor y resbala, patina y más bien se dan cuenta y algunos logran escapar, pero porque de que le suena, ¿no? Bueno, y está uno manejando tranquilo, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, en nuestro caso no tenemos ciervos, pero tenemos llamas, alpacas en las carreteras del occidente, ¿no? Entonces inmediatamente queda uno destrozado, o sea, no por estar en el auto uno puede quedar ileso, ¿no? Imagínense que se hubiera metido el animal dentro del auto, ¿qué podría ser? Lo ha destrozado, pero no, y obviamente ha quedado maltrecho el animal, ¿no? Bueno, tenemos una explosión atómica
Cualquier explosión, ya les he dicho, se lo puede trabajar como si fuera un... Cualquier explosión se la puede manejar como un choque, ¿no? Entonces, hay que ver la cantidad de movimiento, la cantidad de masa, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos algo que ha ocurrido en la madrugada en Cochabamba, o sea, ha habido un movimiento telúrico, ¿no? Es un choque de capas, ¿no? Un choque de capas tectónicas, y lo que ha ocurrido es esto, básicamente, ¿no? Que la corteza ha tenido este movimiento y luego ha tratado de volver a su posición de equilibrio, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurrió. Bueno, aquí tenemos el famoso péndulo de Newton, donde solamente vemos el impacto de la que entra y la que sale, ¿no? Pero son una asociación de choques, ¿no? Colisiones. Este es un hermoso ejemplo para desarrollar, ¿no? Para examen, porque es largo, ¿no? Es largo. Bueno, tenemos un movimiento browniano, que es directamente colisión de partículas en el tema de gases, ¿no? Es algo que no se ve, pero se podría ver porque es básicamente un montón de colisiones, pero en forma aleatoria, ¿no? Difícilmente vamos a poder definir y estudiar así con todas las características, ¿no? Bueno, aquí tenemos diferentes casos, ¿no? En realidad, podríamos decir que hay muchos casos de colisiones y uno a veces queda un poco mal parado, pero la manera de no quedar mal parado es tomar en cuenta los símbolos. Ahorita vamos a explicarles por qué. Esta está en reposo, viene, esta impacta, se produce la colisión y luego esta queda en reposo y esta sale con esa velocidad. Es un choque elástico, ¿sí? Ahorita estamos viendo choques elásticos, ¿no? Entonces, esa es la manera de proceder. Dos partículas que vienen vienen con velocidades iguales, masas iguales, y el tema es diferencia de sentido, ¿no? Esta está yendo hacia la derecha, esta está yendo hacia la izquierda, ¿no? El choque, y luego lo que ocurre es que ambas regresan con sentido contrario al que llegaron, ¿no? Esto es directamente un choque elástico, perfectamente elástico, y tenemos que no se pierde energía, solamente hay un intercambio de las direcciones de velocidad, nada más, pero no dirección, de los sentidos de las velocidades, ¿no? Este último tenemos es lo que llamamos el ejercicio de alcance, ¿no? Porque esta partícula tiene más velocidad que esta, eso se ve en el vectorcito aquí arriba. La choca y obviamente le da mayor impulso a esta, ¿no? Le da mayor impulso a esta sale con más velocidad y esta queda con menos velocidad, ¿no? Entonces, esto es lo más frecuente, ¿no? En los choques en las autopistas. Uno viene y choca y el otro sale disparado y a veces no logra controlar y se va a estrellar a la pared directamente, ¿no? Bueno, toda la clase se resume en este cuadrito. Tenemos dos opciones. La fuerza que está aplicada en un tiempo origina un impulso, ¿no? Un muy pequeño tiempo, ¿no? Y este es igual a la variación de momento. Pero cuando no hay fuerza, el momento se conserva y permite estudiar choques. Los choques se clasifican en inelásticos, que no se pierde ni energía ni cantidad de movimiento. Inelásticos, donde se pierde energía, ¿no? Se pierde energía, pero la cantidad de movimiento se conserva. Y tenemos por último los plásticos. Los plásticos son los choques en los que las dos partículas vienen y se vuelven una sola al final. Ahora también puede haber choque plástico invertido. ¿Qué significa eso? Que están dos partículas juntas, hablemos de un tren o de un camión con su coche secundario. Llegado un momento se sueltan y cada uno va a velocidad diferente, ¿no? O sea, entonces es un choque plástico porque están quedando solos directamente. O sea, es un choque plástico inverso, si vale el término, ¿no? No he visto muchos ejercicios de ese estilo, son más difíciles de hacer, ¿no? Bueno, en lo que estábamos comentando, los elásticos, hay un coeficiente que se llama coeficiente de restitución, ¿no? En ese caso, y tiene la letra E. En el caso de los choques elásticos, donde no hay pérdida de energía, el E es igual a 1. Tenemos los inelásticos, donde el E vale es mayor a 0 y menor a 1, ¿sí? Puede tomar cualquiera de esos valores, pero en cualquiera de esos casos se está perdiendo energía, ¿sí?
O sea, ¿de qué forma se genera o se pierde energía? Chocan dos autos y se incendian, digamos, ¿no? La energía se vuelve calor directamente, ¿no? Luego plástica, ¿no? Perfectamente inelástica. Yo les cuento que me agarraba y me confundía demasiado, ¿no? Porque es plástica, inelástica, ¿no? Pero la plástica es cuando los dos cuerpos quedan unidos después del choque y el coeficiente de restitución es cero. Tres tipos de choques: elástica, inelástica y plástica, ¿no? Algunos le llaman esa perfectamente inelástica y ahí, no, ahí me generan confusión, pero es mejor trabajar con con estas tres definiciones y no más. Cantidad de movimiento, ¿no? Entonces lo que tenemos acá es la cantidad de movimiento. Dos personas en patinetas que se empujan, ¿no? Se agarran de las manos y luego se empujan, ¿no? Entonces, luego de eso, luego de haber hecho el intercambio de fuerzas, cada uno va con su patineta por el sentido contrario, ¿no? Entonces, son efectos así raros, ¿no? Que diría, ¿y cómo se está impulsando? ¿Y cómo? Pero es así, o sea, directamente hay una fuerza que impacta y luego tenemos el resultado, ¿no? Después del impacto, de la ejecución de las fuerzas, ¿no? Y aquí lo que tenemos está en reposo y se lanza una pelota, ¿no? Entonces, yo le lanzo la pelota al que está, digamos, sin movimiento, le llega la pelota y esa pelota lo que hace es impulsarlo en este sentido, y yo, al haber lanzado la pelota, estoy haciendo fuerza acá, voy a impulsarme en el sentido contrario, ¿no? No sé si ustedes practican skateboard, porque podrían hacer estos ejercicios, ¿no? Podrían ver en vivo y en directo que sí ocurre esto. Bueno, aquí tenemos cantidad de movimiento, ¿no? Tienen la misma cantidad de movimiento, los dos. ¿Qué es cantidad de movimiento? Eso es lo que me desordena en la presentación. La cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Si me dicen que ambos tienen la misma cantidad de movimiento, ¿qué es lo que ocurre? Este tiene más masa, entonces vamos a tener que compensar con la velocidad, ¿no? Entonces, si tenemos por definición eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que este va a tener menor velocidad porque tiene más masa. Ambos tienen la misma cantidad de movimiento. Esa es la definición. Ambos tienen igual velocidad. Pero en este caso, si ambos tienen igual velocidad, el camión es generalmente 3 veces más que el auto. El camión tiene 3 veces más cantidad de movimiento que el auto, ¿no? Entonces puede ser ese caso también, ¿no? Y aquí tenemos ya la definición. Al fin, la cantidad de movimiento se la trabaja con la letra P, es igual a la masa por la velocidad. Y aquí tenemos una gran fuerza, pero aquí tenemos un objeto fijo, ¿no? Y obviamente esto queda totalmente deformado, ¿no? Ahora, en el tema de cantidad de movimiento, ustedes han debido ver casi una infinidad de películas de guerra o de narcotraficantes. ¿Y qué es lo que pasa? Una persona le da un balazo a otra y la otra parece que la bala entrara y le diera una patada, lo tumba, lo lanza a un lado. ¿Por qué se da esto? Por el momento. O sea, la bala pesa una insignificancia, pero está viniendo a 200 o 400 metros por hora, perdón, ¿no? Entonces, tiene mucho momento la bala, mucho momento. Y lo que pasa, nosotros estamos estáticos, tenemos cero momento, nos llega la bala y obviamente nos abre un boquete terrible, pero aparte de eso, esto realmente como si alguien nos hubiera dado una patada directamente, ¿no? O sea, ahí nos manda al suelo, etcétera, por el momento, ¿no? O sea, no es que todos sean Neymar y que se lancen al suelo y empiecen a patalear, no es así, sino que lo que pasa es el momento, ¿no? El momento es demasiado importante y fuerte. Bueno, aquí tenemos la segunda ley de Newton, trabajando una fuerza que impulsa la bala cambiando su cantidad de movimiento, ¿no? Y en realidad hay una reacción, ¿no? Hay pólvora, hay un montón de otros factores, pero tenemos eso, justamente este humito es la explosión que ha ocurrido para lanzar esa bala, ¿no? El impulso y la cantidad de movimiento, ¿no? El impulso es la cantidad medida del producto de la fuerza aplicada a un cuerpo, ¿no? Llega la pelota,
0 más X y después le doy el batazo, le doy el impulso necesario y la mando hasta las tribunas directamente, ¿no? Bueno, estoy haciendo una exageración, ¿no? Porque tal vez no logro ni darle a la pelota, ¿no? Entonces, tengo aquí el impulso, que es la fuerza por un delta tiempo. O sea, es la aplicación de una fuerza por un pequeño intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, tenemos si yo lo veo directamente y hago un grafiquito, yo sé que no les gustan los gráficos, les trae malos recuerdos, de una fuerza por el tiempo, tengo esto, ¿no? Tengo un intervalo T1, T2 menos T1, y tengo un pico de fuerza en ese momento, ¿no? Ahí estoy dándole todo el masazo, ¿no? Bueno, aquí en el teorema del impulso del campo de movimiento tengo un camión que se va y se choca, pero tengo otro camión que va y va a chocarse con una montaña de arena y toda la montaña de arena se carga en el camión. Esto es un poco de caricaturas, ¿no? Entonces, el camión, ¿qué es lo que pasa? Aquí estamos viendo un choque contra un objeto fijo, totalmente fatal, y aquí lo que estamos viendo es un choque plástico, ¿no? ¿Por qué? Porque chocan y se lleva la arena, ¿no? Se vuelve una sola masa al final. Obviamente va a perder velocidad, ¿no? Bueno, aquí tenemos el impacto, ¿no? O sea, ya un poco más, en forma más calmada, ya no en forma animada, dos partículas de masa proporcional o igual chocan en el momento del choque. En realidad, la técnica para resolver problemas es esta, ¿no? Es ver antes del choque cómo están las velocidades y las masas, ¿no? En el choque, cómo se da el choque. O sea, aquí este momento es decisivo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a definir, o se va a definir, si el choque es plástico, elástico o totalmente inelástico, como quiera, ¿no? O sea, en este momento se define la característica del choque y luego ya son resultados del choque, ¿no? Y lo que tenemos es la cantidad de movimiento de la partícula 1 antes del choque más la cantidad de movimiento de la partícula 2 antes del choque va a ser igual a la cantidad de movimiento después del choque de la partícula 1 acá, y más la cantidad de movimiento de la partícula 2 después del choque, ¿no? Entonces, la cantidad del movimiento total del sistema permanece constante. Esa es una condición sine qua non para todos los tipos de choque, ¿no? La cantidad de movimiento se conserva. Aquí tenemos una conservación de cantidad de movimiento con las características de tener un choque en dos dimensiones, ¿no? Yo voy a chocar a la partícula M2 y le voy a impulsar, y yo también voy a salir como partícula 1 del destino que me marca. En este caso tengo un sistema de rifle y bala. Y este es el efecto de la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Por qué les digo esto? En este momento está estático. Cuando hago el lanzamiento de la bala en este momento está dentro del rifle, ¿no? Y en este momento sale con cierta cantidad de movimiento, pero también el rifle retrocede, ¿no? O como decimos, patea, ¿no? O sea, algunas veces, no sé si han tenido ustedes la experiencia de disparar algún arma, ocurre de esa manera, ¿no? Y si uno no pone fuerza al hombro, o sea, la patada que le da el rifle también lo puede voltear, ¿no? Tenemos esa posibilidad. Los choques o colisiones, ¿no? Tenemos uno al encuentro del otro, uno al alcance del otro. Son igual, ¿no? Hasta el final son iguales, pero lo que hay que ver es las características, ¿no? Hay que hacer el estudio, hay que realizar el tema de los tres momentos, ¿no? Antes, en el choque y después del choque, ¿no? Para ver y definir cómo vamos a ir trabajando esto. Bueno, aquí tenemos dos cuerpos que pueden desintegrarse en pedazos en la primera, luego que puede haber una transferencia de masa. Parte de esta masa puede venirse acá, o sea, puede quedar muy diferente, ¿no? Las dos masas se pueden unir una sola masa, y también las dos masas pueden permanecer invariantes, diría, ¿no? Que no tiene ningún problema. Hay ese detalle de lo que puede ocurrir en el choque, ¿no? Se puede ocurrir cualquiera de esas cosas. Otro detalle interesante es este que vemos, ¿no?
Yo le estoy dando, si ustedes se fijan, lo vamos a volver a pasar unas 100 veces por lo menos. Le estoy dando acá. No le estoy dando acá, o sea, le estoy dando a un lado. No le estoy dando en su centro de masa, sino le estoy dando a un lado, ¿no? Entonces, de esa manera es que le doy una especie, como si quieren llamarle efecto, es decir, que viene y le golpea acá y lo manda en ese sentido, y yo también voy a tener una variación, ¿no? Distinto sería si en vez de darle ahí, yo le doy en su centro, yo le doy acá. Entonces esto iría así, no iría con ese sentido, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay que practicar billar, ¿no? Para ir viendo, aprendiendo cómo va a funcionar esto realmente, ¿no? Si es que yo le voy a dar en su centro de masa, y para eso también hay que estudiar un poco el tema de centros de masa, ¿no? Para ver cómo se va a proceder acá. Acá tengo una colisión frontal de 5, esta está llegando con 5 metros sobre segundo, choca, y es casi chocar como contra una pared, ¿no? Es decir, a ver, de nuevo veamos. Va a chocar la de 100 gramos con la de 300 gramos. Y regresa, ¿no? Entonces, la de 100 gramos le transfiere energía a la de 300 gramos, la logra impulsar. Pero eso es porque de 100 a 300 no hay mucha diferencia, pero imagínense que esta fuera de 300 kilos y viene una de 100 gramos a chocar. O sea, le va a impulsar pues unos milímetros, ¿no? Le va a hacer caminar 1 milímetro, va a retroceder, y esto va a volver directamente casi con 5 metros, ¿no? Eso por el tema de las masas, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Colisiones elásticas también. Aquí tenemos colisión elástica, ¿no? Lo más seguro es esto, ¿no? Que yo colisiono con un objeto de la misma masa y le paso toda mi velocidad, porque es una colisión elástica, no se pierde energía y se conserva la cantidad de movimiento. O sea, esta partícula que está estática se pone con esa velocidad de la que llega, ¿no? Y esta que está llegando se pone estática tal cual estaba la otra. Tenemos las colisiones completamente inelásticas. Esto es lo que les comentaba, ¿no? Hace unos momentos. Yo llego con 10 metros sobre segundo, choco y me quedo enganchado, ¿no? Aquí el sistema de los vagoncitos, ¿no? Me quedo enganchado y todo el conjunto. O sea, estos son dos masas, aquí chocan y se vuelve una sola masa, ¿no? Ahora hay lo inverso. O sea, si yo transfiero esto como primer elemento en la parte superior, y en vez de choque lo que hago es la separación. Entonces hago la separación y voy a tener dos partículas con diferentes velocidades, ¿no? Y aquí hay un ejemplo que a mí no, hasta me causa gracia, pero es el tema, no sé si han escuchado el refrán que dice: el pez grande se come al chico. Y ocurre que el pez grande está a cierta velocidad y el chico también. Y al comerse el pez grande al chico, entonces se vuelve una sola masa, es completamente inelástico, se lo puede ver como un choque, ¿no? Y ambos tienen la velocidad de las dos partículas, que se vuelve una sola partícula, ¿no? Es algo chistoso. Bueno, este es un choque completamente inelástico. Y también llamado plástico, ¿no? A mí me parece mejor plástico, pero ¿por qué? Porque hay una masa que está estática, una que llega con velocidad, la choca y se vuelve una sola masa, ¿no? Entonces, ese es el choque completamente inelástico. Tenemos esta fórmula que es la que les va a salvar el problema, el ejercicio, ¿sí? Que es la fórmula del coeficiente de restitución. Es menos, bueno, arriba tengo velocidades finales y abajo las iniciales. O sea, abajo están con las que llegan y arriba están con las que terminan, ¿no? Tengo la velocidad 2 final menos velocidad 1 final, menos la velocidad 2 inicial, menos la velocidad 1 inicial. O sea, yo les recomiendo que usen esta fórmula. Hay miles de variantes, miles. Pero ¿cuál es la variante? Hay algunas que ponen
ponen, esto lo ponen al revés, B1 inicial menos B2 inicial y lo vuelven positivo. Yo les aconsejo que utilicen esto. Esta es más segura, ¿no? Y obviamente hay que tomar en cuenta los símbolos internos de las velocidades iniciales, por lo menos, porque las finales no las conocemos, ¿no? Eso lo vamos a lograr calcular, ya haciendo todas las ecuaciones, vamos a lograr calcular o sea, ¿qué quiero decirles al final? Que nosotros vamos a asumir o sea, por lógica, ¿no? Por lógica, si choco contra un elemento muy grande, voy a decir que yo voy a rebotar y el otro elemento se va a mover un poco al otro lado. Entonces, eh, aplicando la lógica, voy a darles el sentido correcto a estas velocidades finales. Pero puede ser que no funcione de esa manera. Cuando yo ya resuelva, si dije que esta es positiva y esta es negativa, al final eso se va a volver más, ¿no? Entonces va a ocurrir que si lo que yo dije no estaba correcto, voy a sacar velocidades con sentido diferente, ¿no? O sea, al final de los finales, ya resolviendo, voy a lograr sacar los valores correctos de las velocidades, ¿sí? Bueno, aquí tenemos básicamente la relación, ¿no? Que esto es un delta t en realidad, no está bien que sea t porque es un espacio bien pequeño de tiempo. Entonces tengo el impulso, que está en kilogramos segundo, y tengo el momento, kilogramos metro segundo. Ambos son kilogramos metro segundo, ¿no? Entonces tengo la fuerza por el tiempo, ¿no? Y tengo el momento. Entonces, aquí directamente, y esto es fuerza es igual a masa por la aceleración, ¿no? Tengo que, al final, voy a llegar a estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque este tiempo en realidad está dividiendo, ¿no? O sea, cuando divido las velocidades de tiempo, voy a sacar aceleración. Voy a llegar a la ecuación de Newton, ¿sí? Fuerza es igual a masa por la velocidad sobre el tiempo. En realidad, o sea, parto de en realidad Newton ha salido al revés, ¿no? Porque lo que ha descubierto Newton es la conservación de cantidad de movimiento. Pero comercialmente lo que llamamos son las tres leyes de Newton y tenemos que fuerza es igual a masa por la aceleración. Pero en realidad Newton ha trabajado al revés. Bueno, hay muchas cosas que no las sabemos correctamente, ¿no? Y luego vamos a ir trabajando, ¿no? Bueno, aquí tenemos el impulso de una fuerza, este tiempo es pues milisegundos, o no llega a un segundo generalmente, ¿no? Esta fuerza resultante de un vector cuyo modo y dirección varían con el tiempo, esa es la fuerza que varía con el tiempo. Si la dirección no varía, puede sacarse la integral, en este caso el impulso del módulo es igual al área bajo la curva, ¿no? Nuevamente vamos a poder trabajar con gráficos, ¿no? Es decir, si yo esto lo idealizo y lo pongo como un triángulo, entonces yo voy a poder sacar toda la fuerza resultante que va a ser el área debajo de la fuerza, ¿sí? En este caso esto es una campana gaussiana, no voy a poder trabajar tan fácilmente, voy a tener que hacer una integral. Nosotros no nos metemos con integrales aquí en el curso facultativo, ¿no? Bueno, todo anterior podemos expresarlo que todo impulso provoca un cambio de momento, ¿sí? Entonces, el impulso es el cambio de momentos, ¿no? Tomando en cuenta que la masa, nosotros vamos a trabajar con masa constante, ya les he dicho que puede ser masa variable, o podría haber un ejemplo de masa variable de una ametralladora, digamos, eso es lo típico, en todos los libros de física van a ver que hay una ametralladora que tiene cierta masa con todas las balas, pero luego va disparando las balas y esa masa va disminuyendo, ¿no? Pero, digamos, salvo esos ejemplos, la masa es constante. Entonces, al final, lo que voy a tener es la masa por la diferencia de velocidades, ¿no? Entonces, a eso voy a llegar. Entonces, aplico la segunda ley de Newton. En el momento del choque tengo la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Sabemos que la aceleración es la diferencia de velocidades entre la diferencia de tiempo, ¿no? Entonces, este delta tiempo lo paso a multiplicar y lo que tengo es que la sumatoria de fuerzas por el delta de tiempo es igual a la masa por la diferencia de velocidades, ¿no? Y reemplazando el concepto de que la fuerza por el delta tiempo es el impulso, voy a decir que el impulso va a ser igual a la masa por la diferencia de velocidades. O también lo voy a poder asimilar como el impulso como el momento final menos el momento inicial.
y al final voy a llegar a que masa por la velocidad final más la masa por la velocidad final, esto es el momento final menos el momento inicial, ¿no? Entonces, por aquí salió Newton y llegó acá, el camino inverso, ¿no? Pero nosotros siempre nos dicen en todo lado donde se enseña física que esta es la fórmula que sacó Newton, ¿no? En realidad es el derivado de la fórmula que sacó Newton, ¿no? Tampoco hay que rasgarse las vestiduras y no, Newton ha hecho mal, no. Solamente que no ha trabajado de la manera que nos comenta, ¿no? Bueno, aquí tengo el tema de la fuerza. Este tema de poner aquí una raya y decir que es la fuerza media, lo que hace es que nosotros podamos asimilar que esta curva va a ser como esta directamente, ¿no? O sea, vamos a tener errores a favor y en contra, pero al final vamos a dejar como si la fuerza media fuera esto directamente, ¿no? Puedo hacerlo, o sea, no estoy tomando en cuenta todo esto, pero también estoy tomando en cuenta esta parte y esta parte, ¿no? Es una forma de trabajar, o sea, aproximaciones, ¿no? La física ha salido de aproximaciones. Bueno, aquí tenemos un ejemplo bastante pequeño donde, ¿qué vemos? Una pelota de tenis de 100 gramos llega a la raqueta con una velocidad de 54 kilómetros por hora y abandona la raqueta con una velocidad de 126 kilómetros por hora. Si el contacto entre la pelota y la raqueta ha durado apenas 0,04 segundos, determinar la fuerza de la raqueta. Entonces, lo que yo tengo que trabajar es, bueno, voy a volver esto a metros sobre segundo para trabajar en forma correcta y voy a tener menos 35 metros sobre segundo, menos 15 metros sobre segundo, que es la velocidad final. Directamente, esto por la masa de 0,1 y dividido por el tema del tiempo, ¿no? El delta tiempo. Eso me va a dar que la fuerza es 125 newtons directamente. Esa es la fuerza que tendríamos. Entonces, hay pocos ejercicios de impulso, pero hay, ¿no? Ahí tenemos diferentes ejercicios, ¿no? Y lo que tenemos es, uno de los primeros enunciados así importantes es conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Si la fuerza que el resultante actúa sobre un sistema es nula, las únicas fuerzas presentes serán las fuerzas internas, ¿no? Y de acuerdo con la tercera ley de Newton, esas fuerzas internas son de igual magnitud, pero de signo opuesto, ¿no? Y al sumar impulsos de estas fuerzas se cancelarán mutuamente. Entonces tenemos esto, ¿no? Y esta ecuación establece que el resultante de las fuerzas externas es nula, el momento lineal del sistema se conserva, ¿no? La sumatoria de momentos iniciales es igual a la sumatoria de momentos finales. Esa es la fórmula que más utilizamos, ¿no? Ahora tenemos el primer choque, que es el choque perfectamente elástico. El cociente de restitución es 1. Si ustedes se fijan, no hay un menos. ¿Por qué? Porque se ha cambiado, se ha alterado esto, ¿no? Pero hacer esa alteración para mí cuesta a veces la pregunta. ¿Por qué? Porque estoy cruzando las velocidades. A inicial menos B inicial y aquí B final menos B inicial. Y así sale positiva. O sea, si ustedes son campeones y no se hacen problemas, trabajen con esta, ¿no? Pero digamos, para los mortales simples como yo, a veces lo que ocurre es que yo me confundo. Prefiero tener aquí en este lado las velocidades de B. Aquí pondría velocidad de B menos velocidad de A y un menos aquí, ¿no? O sea, sacaría un menos. ¿Para qué? Para que sea más fácil calcular y más difícil equivocarse. Bueno, pero de todas maneras, sigamos con lo que está acá, ¿no? Tengo esa definición, me dicen que es un choque elástico, entonces esto pasa a multiplicar y tengo que la diferencia de velocidades iniciales es igual a la diferencia de velocidades finales, ¿no? Eso es lo que nos dice la fórmula, ¿no? Y la conservación de cantidad de movimiento nos dice que la masa A o sea, el momento inicial es igual al el momento final. Entonces, con esta ecuación y esta ecuación, conociendo las masas, tengo como incógnitas las velocidades finales, porque iniciales debo tener. Bueno, en los ejercicios podría ser que no, pero digamos, lo lógico al analizar una colisión es que debo tener, digamos, estoy analizando una colisión en La Paz Oruro, o no, La Paz Oruro ya es doble ruta, no es un buen ejemplo, en Oruro Potosí. Entonces, para poder, si yo soy, digamos, encargado de colisiones o choques en tránsito, debo más o menos saber a qué velocidad están yendo las movilidades antes de chocarse, ¿no? Ahora, después de chocarse ya es mucho más difícil, o sea, sí se va a poder sacar por cálculo, ¿no?
Hay otra fórmula adicional en el tema de perfectamente elásticos, que es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento de la partícula A en forma inicial, más la cantidad de movimiento de la partícula B en forma inicial, es igual a la cantidad de movimiento de la partícula A final, más la cantidad de movimiento, la energía cinética. Estoy hablando por la de aquí arriba. Aquí la energía cinética de las partículas en forma inicial es igual a la suma de las energías cinéticas de las partículas finales, ¿no? Ahora algo triste, muy triste, pero para la vida real, ¿no? Que este tipo de colisión es difícil. O sea, muy rara vez vamos a encontrarnos con una colisión de este tipo en la vida real. Pues especialmente a nivel macro, a nivel movilidades, camiones, ¿no? A nivel partículas pequeñas, sí, tal vez ya tengamos más opciones. Estamos hablando de los choques del movimiento browniano de los gases, eso, ¿no? Pero vamos a aproximar en muchos casos, o sea, muchos ejercicios nos van a decir, ¿no? Este es un choque elástico. Entonces, si nos dicen que es un choque elástico, entonces yo tengo tres formas de atacar el problema. Voy a poder atacar, si me dan el coeficiente de resistencia, bueno, no me dan, sé que es 1, entonces voy a poder trabajar esta fórmula y esta fórmula, ¿no? Es decir, obviamente es posible trabajar esta y esta porque este tiene términos cuadráticos, ¿no? Es más complicada. Ahora, si las masas de A y las masas de B son iguales, eso también es común en los ejercicios, entonces voy a tener esta ecuación y voy a tener esta ecuación que se va a simplificar. Va a ser velocidad de A más velocidad de B es igual a la velocidad final de A más la velocidad final de B, ¿no? Entonces, y voy a tener esta otra ecuación complementaria para poder trabajar rápidamente, ¿no? No nos olvidemos que en los exámenes actuales la velocidad sí cuenta, ¿no? O sea, entonces hay que ver la manera más rápida de resolver. Y la manera más rápida de resolver es trabajar con la ecuación de restitución y la cantidad de movimiento, ¿no? Ahora, si es necesario, en algunos casos nos dan energía cinética, vamos a tener que trabajar con esta, ¿no? Entonces no queda otra. Bueno, tenemos el choque inelástico, que es lo más común. En este choque inelástico no puedo aplicar el tema de las energías. Esta que hemos visto aquí adelante, no puedo, o sea, yo lo que tendría que decir es lo siguiente, ¿no? Que la energía inicial, perdón. Podría decir que la energía inicial o que la energía final va a ser igual a la energía inicial más pérdidas, ¿no? Entonces, de esa manera sí puedo trabajar esta ecuación, sí puedo trabajar, pero tomando en cuenta las pérdidas. Y las pérdidas nos dan los desplazamientos en superficies con rozamiento. Entonces, esos desplazamientos de superficies con rozamiento se configuran como la pérdida, ¿no? O nos pueden dar calor, el calor que se ha generado por el choque, ¿no? Entonces, pero eso nos daría en joules, etcétera, ¿no? Entonces, habría que ver eso, ¿no? Habría que ver eso. Bueno, aquí tenemos lo más común y corriente, ¿no? Que es que no se conserva la energía de las partículas, ¿no? Yo aquí tengo una línea de impacto, tengo una bolsa que va a venir a impactar esto, este cajón, y voy a tener una línea de impacto, le voy a impactar y luego voy a sacar la caja hacia la izquierda, ¿no? Voy a tener eso, ¿no? ¿Qué nos dicen? Aquí sí se conserva el momento lineal. Esta ecuación sí se cumple, pero aparte se cumple esta, ¿no? Del coeficiente de restitución. Entonces, para poder resolver los choques que son inelásticos, me tienen que dar un valor de E, y este valor tiene que estar tiene que ser mayor que 0 y menor que 1, ¿sí? Es decir, me pueden dar 0.001 o 0.9999, ese es un valor, pero generalmente me va a dar un E más manejable, 0.5, 0.25, entonces con eso yo tengo que trabajar, tengo que este término llevar a este lado y luego ver la configuración del choque. No se olviden que el choque puede ser de alcance, de encuentro, o sea, y los signos de las velocidades van a cambiar, ¿no? Esa es la parte donde uno se pierde, ¿sí? Y esa es la parte donde uno pierde el ejercicio y pierde el examen y pierde todo, ¿no? Entonces, lo ideal es, ya saben, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo, ¿no? Entonces, de esa forma es que yo voy a trabajar los signos de las velocidades, ¿no?
y eso va a trabajarse para ambas fórmulas, ¿no? Tanto la de coeficiente de restitución como la conservación de cantidad de movimiento lineal. Bueno, tenemos el choque perfectamente plástico. La buena noticia es que este aparatito ha llegado a la facultad. Tenemos 3 de estos que han llegado. Esto se llama, es el péndulo, no me acuerdo, el péndulo, ya se me ha ido la parte, ¿no? Péndulo balístico. Aquí está. ¿Cómo funciona? Viene una bala, se incrusta en la madera y levanta el péndulo hasta cierta altura. Yo mido la altura, a la máxima altura a la que se ha elevado el péndulo, y con eso hago los cálculos, ¿no? Porque aquí estoy trabajando en energía potencial, y con eso voy a poder hacer el equilibrio de energías y todo lo demás, ¿no? Entonces, de esa manera es que logro. Pero, ¿qué es lo que se cumple acá? La cantidad de movimiento, pero el coeficiente de restitución es 0, ¿no? ¿Para eso qué significa? Que la velocidad final de B es igual a la velocidad final de A, y es una sola velocidad porque ambos son una sola masa, ¿sí? Y tengo que estoy llegando con cierta velocidad, con la velocidad de la bala. Esto está estático, ¿no? Tiene 0 de velocidad, y con eso logro calcular la velocidad con la que llega la bala. O sea, esto se hace para calcular la velocidad con la que llega la bala, ¿no? Mido la velocidad, mido la masa de la bala, mido la masa del bloque, y con eso tengo las masas, y luego voy a ver la altura, y con eso hago una ecuación de conservación de cantidad de energía, o sea, de energía, saco la energía potencial, y de acuerdo a eso voy a lograr avanzar, ¿no? Bueno, aquí lo que tengo es un choque elástico, donde tengo las velocidades, llega con 5 y el bloque final sale con 5, ¿no? Bueno, esto lo vamos a pasar porque es de impulsos, y ya hemos visto el tema de impulsos. Eso también ya lo hemos visto, el tema de colisiones plásticas, totalmente inelásticas, si quieren llamar. Y aquí lo que tengo es, si yo voy a tener voy a tener un choque elástico, totalmente elástico, lo que tengo es cantidad de movimiento inicial final es igual a cantidad de movimiento inicial. Son 2 partículas que están chocando. Ojo, aquí hay un detalle importante, ¿no? Que podrían ser 4 partículas que chocan, o 10. Igual se va a cumplir la cantidad de movimiento, y igual se va a cumplir la siguiente. Estas 2 se van a cumplir en forma igual. O sea, se van a cumplir, pero con la diferencia que aquí voy a tener más términos, ¿no? Y aquí también más términos. Es decir, si es que, digamos, fueran más términos, o sea, un choque de 3 partículas, entonces yo aquí tendría masa de C por la velocidad de C inicial. Esto es final. No inicial, pero no sé por qué le han puesto O, ¿verdad? Ponemos O. Y acá tendría más la masa de C por la velocidad final de C. Entonces, y acá igual, ¿no? Igual, tendría igual velocidad de energías cinéticas de las otras partículas. Entonces, no nos mecanicemos, estimados, en el sentido de, colisiones son 2 partículas. No, pueden ser 3, 4, 5 partículas, pero lo que se cumple en un choque elástico es esto, se cumple que la conservación de la cantidad de movimiento, que es esto, funciona de esa manera, ¿no? Es decir, esto se cumple, y también se cumple las energías cinéticas, y también se cumple el coeficiente de restitución es 1. Entonces, tenemos esas 3 herramientas, ¿no? Pero si voy a combinar esta ecuación con esta, voy a sacar que la velocidad final de A va a ser igual a esto, y la velocidad de final de B va a ser igual a esto, ¿no? Un arreglo, una combinación lineal de las velocidades de origen. No me gusta porque generalmente ponemos inicial, ¿no? En algunos libros ponen U como velocidades iniciales y B finales, ¿no?
Yo no les recomiendo hacer eso porque genera confusión. Es mejor poner velocidad final y velocidad inicial, ¿no? Y poner el subíndice de la masa con la que se está trabajando. Bueno, tenemos esto antes y después. Y obviamente que se cumplen en un choque totalmente elástico, se cumple conservación de cantidad de movimiento lineal y conservación de la energía cinética. Nuevamente les reitero que podrían ser 3, 4 partículas, se sigue cumpliendo, ¿no? Eso es lo que decimos, ¿no? En este caso tengo 3 partículas ABC, entonces voy a tener 3 cantidades de movimiento y voy a tener, bueno, y si además es en el espacio, o sea, esta transparencia es súper interesante. ¿Por qué? Porque me dice que primero que pueden ser 3 partículas, ¿no? Y luego que pueden ser en el espacio. Entonces, en el espacio lo que tengo es la cantidad de movimiento en el eje X de las 3 partículas, la cantidad de movimiento en el eje Y de las 3 partículas, la cantidad de movimiento en el eje Z, ¿no? O sea, no se hagan, ¿cómo les puedo decir? No pierdan el contexto de cualquier problema. Si en forma adicional se les puede ir en el espacio, ¿no? O sea, ahorita hemos visto en el plano, ¿no? En el plano ya tiene su grado de dificultad, pero en el espacio ampliaríamos ese grado de dificultad un poco más. Pero seguiría conservándose la cantidad de movimiento. Y si es un choque elástico en 3 dimensiones, también se cumpliría la conservación de energía cinética, ¿no? Entonces, y lo que dice al final que la suma vectorial de las fuerzas externas sobre el sistema es 0, ¿no? Y la cantidad de movimiento total del sistema también es constante, ¿no? Entonces, Px, Py y Pz son constantes, pero no se olviden que esto es antes del choque y después del choque, ¿no? Entonces, antes del choque voy a tener una cantidad de movimiento en el eje X y voy a tener una cantidad de movimiento posterior en el eje X también, ¿no? Entonces voy a tener una igualdad en cada uno de los ejes, básicamente, ¿no? Y obviamente también voy a tener la dificultad de tener una partícula más, ¿no? Entonces no hay que mecanizar si 2 partículas y totalmente lineal, ¿no? El choque en 2 dimensiones, como les digo, es directamente ver, digamos, este está quieto, este llega con cierta velocidad y luego tener el desplazamiento. Aquí hay una complejidad adicional, ¿no? No sé si están percibiendo, es que están analizando las velocidades de rotación. ¿Por qué? Porque las esferas no van a ir linealmente, no van a ir derrapando, o sea, no van a ir, sino van a ir rotando, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de velocidades de rotación. Ese puede ser también una pregunta de examen, ¿no? Es decir, no analizar velocidades lineales, sino las velocidades de rotación de las esferas, ¿no? Eso es algo interesante que deberían ustedes analizar. Bueno, aquí tenemos un choque bidimensional de 3 partículas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer básicamente es el antes y el después, ¿no? Para analizar correctamente cómo se va a comportar esto, ¿no? Está con 3 velocidades, velocidad y velocidad, y esta viene con 3 m y 2m. Este ejercicio me gusta, la verdad, como para pregunta de examen, ¿no? Porque la verdad es que todos estamos acostumbrados a trabajar con números, ¿no? Pero este se lo trabaja más a nivel algebraico, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo valores. Aquí estoy hablando de una velocidad, 2 velocidades, 3 velocidades, una masa, 2 masas, 3 masas, ¿no? Y hay que ver qué resulta, ¿no? De toda la ensalada de velocidades y de masas que sacamos, ¿no? Tenemos una física simplificada con una colisión frontal, donde tengo una masa y el doble de la masa, y aquí tengo la velocidad, que es la misma, y cómo se va a ir esta masa con velocidad tercios, y esta es la que no sabemos, ¿no? Que hay que sacar. Bueno, colisiones en 2 dimensiones, ¿no? Aquí lo que hay que hacer básicamente es trabajar con la parte vectorial, ¿no? La ley de conservación suministra otra ecuación, similar a las masas y velocidad inicial de unas cantidades restantes, ¿no? Entonces yo voy a trabajar esto, pero esto no se olviden que es vectorial. Entonces voy a tener que abrir para las 3 dimensiones o 2 dimensiones, ¿no? Tengo un choque en 2 dimensiones, pero en este caso son perpendiculares las velocidades, ¿no? Esta está en ese sentido, esta está en ese sentido,
y lo que tenemos que ver es qué sale al final, ¿no? A todas luces voy a tener que sacar Pitágoras, ¿no? Para sacar una velocidad resultante final. Obviamente tengo el momento lineal, que es este, que es lo que vemos en el capítulo que estamos terminando, pero también hay el momento angular, o sea, pero eso no es tema del facultativo, ¿no? Pero de todas maneras se los menciono. Por último tenemos el choque, ¿no? Voy a venir con cierta velocidad y voy a chocar, y al final la velocidad final va a ser la masa de 1 por la velocidad de 1 dividido la masa 1 más la masa 2. Este es un choque. Esto es constante, pues es la ecuación para sacar la velocidad final de un choque plástico, ¿no? La velocidad final, en este caso, ¿cómo la voy a calcular, no? Para un choque plástico, ¿no? Tengo una bala que está llegando a una masa. Tengo el péndulo balístico, que ya lo hemos analizado. Tengo el péndulo que va a venir y va a chocar con una masa, que es típica pregunta de examen. Típico, ¿por qué? Porque es una mezcla de energías cinéticas, perdón, de energía, porque aquí hay energía potencial, aquí hay energía cinética, aquí ya se saca esta energía, la velocidad de la energía, la velocidad con la que llega gracias a tener energía potencial, y aquí ya directamente es una colisión, ¿no? Se cumple la cantidad de movimiento. Tenemos el choque, después del choque, y tenemos el coeficiente de restitución, ¿no? En este caso, bueno, esta forma está medio rara, mejor la pasamos. Bueno, esta parte ya la hemos analizado de todas las situaciones que se pueden dar. Y aquí tenemos directamente, no es una animación, pero es un gráfico interesante donde tenemos este de 4.000 kilos está parado, viene con 10 metros de 2.000 kilos, choca. Si ustedes ven, aquí está el choque, ¿no? O sea, es la parte que me ha gustado. Es un choque que puede inclusive tener intercambio de materias, etcétera. Y luego tenemos que se impulsa con una velocidad y regresa con cierta velocidad, ¿no? Eso es o sea, lo importante es que nosotros logremos tener más o menos en la cabeza cómo va a funcionar el choque, ¿no? Porque, digamos, si nosotros haríamos una interpretación diferente y decimos, va a chocar y lo va a impulsar y esto va a seguir avanzando hacia la derecha, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Pero la diferencia de masas nos dice que va a ocurrir algo diferente, ¿no? Pero, digamos, yo no estoy muy habituado a trabajar con choques. Lo que va a ocurrir es eso, ¿no? Que yo voy a decir, no, este ítem va a ir con esa velocidad. Perfecto, o sea, puedo asumir eso. Inclusive les reto, les desafío o les invito, para que sea más cordial, a que resuelvan este ejercicio y asuman que este carro va a ir con esta velocidad, ¿no? Obviamente, cuando lleguen a hacer ya los cálculos, lo que va a hacer es que esto les va a dar con velocidad negativa, ¿sí? Les va a dar con velocidad negativa y en ese momento van a decir, no era hacia este lado que iba, sino es a este otro lado, ¿no? Esa es la forma de resolver los ejercicios, ¿no? Yo tengo que asumir algo, tengo que arriesgar un poco. O sea, si me equivoco o asumo mal, no hay problema, porque los números me van a corregir. Pero si es que yo asumo en forma correcta, entonces yo voy a tener más rapidez en la resolución del ejercicio, ¿no? Y voy a aceptar también más rápidamente cómo funciona esto, ¿no? Bueno. Nuevamente salimos de la segunda de Newton. Luego digo que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Esto lo voy a sacar afuera. Inclusive voy a tratar de derivar la masa respecto al tiempo, lo cual me sitúa en un concepto de sistemas de masa variable, ¿no? Que no se aplica, hasta ahora no se ha aplicado, ¿no? Pero ojo, ¿no? Ojo al piojo, no porque no se ha hecho, tal vez ahora hay algún colega que dice, ¿por qué no hacemos esto? Puede ser, ¿no? Y luego, esta partecita de acá es el momento directamente, ¿no? La diferencia de momentos, ¿no? Y está en kilogramos metros sobre segundo, ¿no? La segunda ley de Newton, lo que nos dice en realidad, y además esa es la forma inicial, no es la más moderna, pero que la sumatoria de fuerzas es igual
al diferencial de momentos sobre tiempo, ¿no? En pocas palabras, a la diferencia de momentos, ¿no? Y recordando la primera ley de Newton, todo cuerpo en reposo permanece en reposo y todo cuerpo que está en movimiento rectilíneo uniforme continúa en ese momento si no actúan fuerzas no equilibradas sobre él, ¿no? Entonces tenemos eso como respaldo. Y básicamente, si no existirían sumatoria de fuerzas, entonces la cantidad de movimiento es constante, ¿no? Eso es lo que trabajamos. Bueno, aquí tenemos dos bolas de billar que vienen, chocan, hasta el infinito. Y aquí tenemos el tema, ¿no? Obviamente hay que ver el momento del choque, como les había dicho, ver las masas, ver las fuerzas que actúan, o sea, ser un poco más analítico, ¿no? Y ver directamente el momento que está actuando en cada una de ellas y también lograr ver que al final la colisión va a ser la sumatoria de momentos, ¿no? En el antes y en el después. Y voy a tener eso que es constante, ¿no? Al final, en forma más acelerada, digo que tengo una cantidad de movimiento más 1 por la velocidad 1, más a 2 por la velocidad 2, es la cantidad de movimiento de la partícula, el choque, y luego tengo la masa 1 por la velocidad final 1, más la masa 2 por la velocidad final 2. Eso es lo que les digo, o sea, algunos autores ponen esto velocidades iniciales y U para las velocidades finales. Para mí causa confusión porque otros autores ponen al revés. Entonces, mejor poner velocidad 1 inicial, velocidad 2 inicial, aquí poner velocidad 1 final, velocidad 2 final. O sea, es gastar una letra más, pero me parece más ordenado, ¿no? Para hacer los ejercicios. Tengo que ver la interacción de fuerzas, tengo que ver la conservación de cantidad de movimiento, que es movimientos iniciales por movimientos finales. Ya les he dicho, U es finales para el autor que ha hecho esta transparencia, y cuando la fuerza neta externa es cero, la cantidad de movimiento se conserva, ¿no? Ahora, esto lo que nos refuerza es lo que les he estado comentando, ¿no? Pueden ser N partículas interactuando, ¿no? Claro que es difícil, ¿no? Es difícil que solamente 3 partículas choquen simultáneamente, ya es difícil, ¿no? O sea, no es sencillo, pero puede darse, ¿no? Puede darse. Al menos cuando no hay visibilidad en una esquina, digamos, en un cruce de avenidas, pueden venir autos de los cuatro lugares y chocar simultáneamente, ¿no? Se puede dar, o sea, todo es posible, y todavía en Bolivia mucho más, ¿no? Porque somos muy desordenados, no tenemos conciencia vial, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos la conservación de cantidad de movimiento, que es una magnitud vectorial. Al ser una magnitud vectorial, entonces podemos inmediatamente establecer que podemos trabajar en el plano y en el espacio, ¿no? O sea, en 2D, en 3D, podemos. Y obviamente se va a cumplir eso, ¿no? El momento inicial en X va a ser igual al momento inicial o final en X, ¿no? Y en cada dimensión voy a tener eso, ¿no? Aquí tengo un pequeño ejemplo, un vagón de ferrocarril con masa de 10.000 kilos que viaja con una velocidad de 24 metros sobre segundo. En el sentido indicado, golpea otro vagón de idénticas características, se mueve con una velocidad de 10 metros en el mismo sentido, ¿no? A ver, veamos los vagones. Ahí están los dos vagones. Ahora dice, si los vagones quedan enganchados, ¿qué velocidad tendrán después de ambos vagones? Eso ya lo hemos visto, ¿no? O sea, básicamente es la velocidad de ambos dividido la masa de ambos, ¿no? Agarramos y tenemos esto es lo que queda al final, ¿no? Ya les he dicho, podría ser al revés, o sea, que salimos enganchados y terminamos cada uno con nuestras velocidades, ¿no? Un plástico al revés, ¿no? Tenemos que la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 es igual a esto. Pero ¿qué ocurre? Que en la parte de salida es una sola velocidad y la masa es la masa de los dos, ¿no? Entonces tengo que esto es igual a 2 veces la masa de U y una velocidad final, ¿no? Entonces las masas se cancelan y la velocidad final de U es las velocidades dividido, velocidad 1 más velocidad 2 dividido la masa total, ¿no? En todo caso sería 24 más 10 dividido 2, tengo 17 metros sobre segundo, ¿no?
Otro ejemplito, una máquina lanzadora de pelotas, ¿no? En una cancha de tenis, esto es un elemento esencial. Para entrenar, ¿no? O sea, es decir, yo voy a entrenar y no tengo con quién entrenar, entonces voy donde hay una máquina lanzadora de pelotas y esta máquina me va a lanzar pelotas. Bueno, aquí 50 kilos, me parece que se han chispoteado. Sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Ah, no, la máquina es de 50 kilos. Esta máquina es 50 kilos. Sobre una superficie horizontal sin rozamiento, la máquina dispara horizontalmente una pelota de 150 gramos con una velocidad de 25 metros. ¿Qué velocidad de retroceso tendrá la máquina? Esa es la pregunta, ¿no? La máquina va a ir retrocediendo. Y eso no sé cómo lo manejaríamos, ¿no? Para colocarla. Cada rato vamos a tener que ir a moverla, ¿no? Para que vuelva a su posición inicial. O sea, bueno, es una parte compleja, ¿no? Tenemos básicamente este sistema. Una masa es la masa de la máquina y otra es la masa de la pelota. Entonces tenemos en estado de reposo es cero, ¿no? Porque no está disparando pelotas ni se está moviendo. Pero luego ambas masas, o sea, en velocidades finales, tenemos que igualar esto. Y es solamente poner el tema de las masas, no masas, o sea, el momento, ¿no? El momento final, el momento inicial es cero, porque está en reposo. El momento final también tiene que darme cero. Entonces, lo que va a ocurrir es que una de estas masas va a ir con signo negativo y voy a ver que la velocidad final va a ser la masa de, menos la masa de 1 por la velocidad de 1 final, sobre la masa 2. En este caso, menos 0,15 por 25 sobre 50 kilos, que es la masa de la máquina. Entonces, eso lo que va a tener una velocidad de retroceso a la máquina de 0,075 metros sobre segundo, ¿no? Se va a ir retrocediendo con esa velocidad cada vez que dispare, ¿no? O sea, dispara, ¡pac! Y ese rato manda con 25 la pelota y retrocede, ¿no? ¿Y eso qué es? Tercera ley de Newton, acción y reacción, ¿sí? Entonces, todo tiene lógica, todo tiene asidero, todo tiene sustento, y lo único que tenemos que hacer es operar con lógica, nada más. O sea, tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Bueno, aquí tenemos el impulso, la cantidad de movimiento con una paleta de madera. Ya no hay estas paletas, ya todos sudan con raqueta, ¿no? Pero vean cómo se hunde la pelota, ¿no? O sea, cómo se aplana directamente. Ya lo hemos visto, ¿no? En la animación. Chocar un clavo es igual. O sea, no es, o sea, cuando yo voy a clavar un clavo, voy a darle un golpe, un martillazo a un clavo, no le voy a dar en 2 horas, en 3 horas, es segundos, centésimas de segundo que impacto, ¿no? Eso es un impulso directamente, ¿no? El concepto de impulso. Aquí tengo una ecuación. Bueno, recordando la segunda ley de movimiento, escribiendo la ecuación, al final tengo que esto se convierte en una sumatoria de fuerza, ¿no? La integral, el impulso de la fuerza. Bueno, hay que recordar que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial y el impulso también lo va a hacer, ¿no? Entonces, si yo tengo que el impulso es una integral de la sumatoria de fuerzas por la diferencia de tiempo, entonces esto va a ser directamente una diferencia de momentos, ¿no? Y sabemos que los momentos son vectores y tenemos un gráfico que ya lo hemos analizado, ¿no? O sea, cómo es una fuerza variable y tenemos en el tiempo, ¿no? Y el tema de cómo yo lo voy a trabajar la parte media. Estoy cometiendo un error gravísimo, pero es mejor que decir cero, ¿no? O sea, siempre es mejor poner un valor que no poner nada. Bueno, aquí tengo una pelota de medio kilo, se deja caer desde una altura de 1,5 metros, golpea al suelo y rebota hasta una altura de 1 metro, ¿no? Suponiendo que la fuerza del golpe es 10 veces mayor que su peso, determinar cuánto duró el contacto con el suelo. Son ejercicios de impulso, ¿no? Y además mezclados con cinemática. O sea, ya puedo sacar la velocidad de la parte cinemática. Voy a sacar el valor de la velocidad 2, que directamente es mucho menor por la altura 2, 442. Entonces tengo una diferencia de velocidades y voy a poder aplicar el tema de la diferencia de momentos y eso me va a generar el impulso, ¿no? O sea, definitivamente voy a trabajar y el delta tiempo va a ser
0,2 segundos, ¿no? Bueno, colisiones en una dimensión, ya hemos visto el tema de que se necesita que la fuerza neta sea 0. Colisiones en una dimensión donde tenemos el choque, tenemos el retorno de las bolas de boliche, digo, de billar. Si es totalmente elástico, se cumplen esos dos, y además el coeficiente de restitución es 1, ¿no? No se olviden de eso. Es un choque elástico, se cumplen esos dos. Tengo estas velocidades que ya las hemos visto. Además tengo, digamos, simplificaciones, ¿no? Si la partícula 2 estaba en 0, entonces, o sea, esta parte de un choque es sumamente importante, ¿no? ¿Cuál es? Uno, saco las fórmulas genéricas, pero ¿qué ocurre? Que una velocidad, uno de los objetos estaba en el estado inicial en reposo, ¿no? Entonces eso me simplifica, porque esto se vuelve 0, todo esto se vuelve 0, etcétera, ¿no? Y otro detalle es suponer que la masa 2 es mucho mayor que la masa 1. Entonces yo voy a automáticamente despreciar la masa 1 y solamente va a quedar la masa 2 en las fórmulas, y voy a sacar ya conclusiones, ¿no? Entonces es bueno, importante que ustedes adquieran esta forma de analizar. Yo voy a trabajar siempre en forma genérica, y luego ya voy a ir a los casos particulares, ¿no? Es decir, esta es la fórmula, estas son las velocidades finales genéricas, independientemente de las masas. Pero ¿qué ocurre? Si una tiene velocidad estática, entonces esto es 0, ¿no? Se simplifica muchísimo. Luego, en el otro caso, que una masa sea mucho mayor, entonces estas son las conclusiones, ¿no? Eso es importante, ¿no? Para poder ir analizando todo esto, ¿no? Y hemos visto que quedan pegados en un inelástico, y hemos visto que la velocidad final es esta, ¿no? La suma de momentos sobre la suma de las masas, ¿no? En un choque inelástico. Pero ¿qué ocurre? Si uno de estos estaba en 0, entonces esto se va a simplificar. Si B2 estaba en 0, track, esto se va, y solamente quedaría masa 1, velocidad 1 sobre la suma de las masas, ¿no? Eso. Bueno, el coeficiente de restitución, que aquí nuevamente lo plantean como a mí no me gusta, pero lo importante es que ustedes no pierdan la orientación y no, o sea, trabajen, si van a trabajar con esa fórmula, lo hagan correctamente. Yo siempre lo que hago es, este B2 lo pongo acá y el B1 acá, pero saco un menos acá, que aparentemente es más moroso, ¿no? Esta es más rápida, debo reconocer que es más rápida, ¿no? Tengo el choque completamente inelástico, donde el coeficiente de restitución es 0, y tengo el coeficiente de restitución para choques elásticos, 100% elásticos, 1, ¿no? Ayuda mucho esto, el coeficiente de restitución ayuda mucho, la verdad, hace más rápido los ejercicios, ¿no? Hay veces que yo trabajo con las fórmulas de conservación de energía cinética y tardo media hora. No se necesita tardar media hora en estos exámenes, ¿no? Hay que ser rápido, y además tienen que tener todas sus fórmulas, digamos, ya listas para procesar, etcétera, ¿no? Inclusive, ustedes pueden buscar sitios web donde estas fórmulas ya están, ustedes cargan las velocidades y les da las velocidades finales. O sea, tenemos que trabajar de la forma más rápida posible. Bueno, aquí tenemos una situación mostrada para determinar velocidades después del choque, suponiendo un coeficiente de restitución de 0,07, ¿no? A ver si alguien puede apagar su micrófono, por favor, porque no voy a tener que entrar a buscar. Ya. Bueno, esta masa es de 4 kilos y está viniendo con 1.2. Esta masa es de 5 kilos y está viniendo con 0,6 de velocidad, ¿no? Es menos 0,6. Ah, no, perdón. Primero vamos a analizar. Sí, esta viene con menos 0,6, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es calcular las velocidades finales y lo voy a hacer, ¿no? O sea, tengo las fórmulas directamente con las que voy a aplicar esto y voy a sacar las velocidades, ¿no? Lo vamos a ver con calma mañana. Mañana vamos a hacer los ejercicios, ¿no? Colisiones en 2 dimensiones, ahí vamos a hacer ejercicios donde vamos a ir bien detalladamente, ¿no? Aquí directamente ver cómo se va a conformar el sistema de ecuaciones en dimensión en X, dimensión en Y, trabajando con los cosenos y viendo cómo voy a igualar todo y voy a llegar, ¿no?
Necesito medir algún dato después del choque para resolver el problema, ¿no? O sea, no es que se resuelven solos, necesito medir una de las velocidades, por lo menos, para poder ver, ¿no? Aquí tengo colisiones en dos dimensiones, dos autos que vienen, chocan y quedan como uno solo, ¿no? Es un choque plástico, donde tenemos que analizar en X, en dos dimensiones, básicamente, ¿no? Y ver la dimensión final, que es esto. Voy a poder trabajar con energía, conservación de energía cinética también, en este caso, ¿no? Voy a trabajar el péndulo balístico, que ya lo hemos visto directamente, cómo voy a trabajar el péndulo balístico. Se conserva la energía mecánica un instante después y voy a tener la masa más la masa de la bala y voy a tener el tema de cómo pues aquí lo que voy a tener es la conservación de la energía mecánica del sistema bala, bala bloque, ¿no? Bala bloque, que va a tener cierta energía cinética que se va a volver energía potencial. O sea, la energía cinética se va a volver energía potencial, va a subir el péndulo, ¿no? Va a lograr que suba. Entonces, yo de eso voy a generar que la velocidad con la que está llegando el bloque es 2GH, ¿no? Pero esta velocidad es ya del bloque más la bala, o sea, resultado del choque plástico, ¿no? Entonces, ya con esa velocidad final, yo me voy a ir atrás y voy a calcular la velocidad de llegada de la bala, ¿no? Que va a ser analizar el tema de una colisión plástica, ¿no? Es decir, esto está estático, velocidad cero, esto tiene velocidad inicial, y esa velocidad inicial es la que estamos calculando con esa fórmula, ¿no? Otra cosa que no tenemos que dejar de revisar es el centro de masa, ¿no? ¿Cómo va el centro de masa en esa forma, en esta otra directamente, el centro de masa, cómo se va a mover para poder analizar el tema de choque, ¿no? Yo voy a tener un sistema con dos masas, masa 1, masa 2, y voy a tener un centro de masa que está en esta posición, y aquí voy a actuar directamente, si es que esto va, digamos, se configura como una sola pieza, entonces yo voy a trabajar, al final voy a sacar la masa total, y el centro de masa lo voy a colocar en este punto, ¿no? Para poder trabajar en forma más fácil los ejercicios, ¿no? Bueno, aquí tenemos 3, ¿no? O sea, 4, n. Entonces voy a poder generalizar esto para trabajar el centro de masa. Bueno, en el examen, si fuera algo así, serían 2 masas o 3 máximo, ¿no? No llegaríamos al caso enésimo, ¿no? Y aquí en el espacio, ¿no? Igual. O sea, el centro de masa de un sistema, digamos, de masa 1, masa 2, masa n en el espacio, ya directamente el concepto es para cada eje voy a sacar un centro de masa de acuerdo a las masas y sus vectores posición, ¿no? Para cada uno de ellos. Aquí tengo un ejercicio concreto, 3 partículas de masa igual a 2,5 están ubicadas en las esquinas de un triángulo rectángulo, determine el centro de masa. No va a haber un ejercicio como este, ¿no? O sea, porque esto viene a ser el input directamente, ¿no? Pero yo podría trabajar el centro de masa en esa posición y voy a definir el centro de masa para X y para Y, ¿no? O sea, ¿por qué les digo que no va a haber un ejercicio así? Porque eso es muy sencillo, ¿no? Sacar el centro de masa, pero sí se va a poder aplicar el centro de masa para alguno, ¿no? Bueno, esto de centro de masa. Bueno, si hay un centro geométrico, ese centro de masa está en el centro geométrico, ¿no? Eso es lo que generalmente ocurre aquí en el prefacultativo, ¿no? ¿Y qué más les puedo decir? Movimiento de un sistema de partículas, eso no va a ocurrir, no vemos eso, ¿no? Bueno, estimados, hasta aquí llegamos. Uy, alguien está llegando a la clase.